cuando se planteó la discusión acerca de la iniciativa del gobierno, que estará incluida en el proyecto de ley de presupuesto, de gravar con el IVA a las compras que se hacen al exterior a través de una serie de plataformas que no están comprendidas en algunos tratados que exoneran otras compras similares, y eso puntualmente impactará en las compras que se hacen a través de Temu, plataforma china que está en pleno avance en el mundo y también en Uruguay. Y de ese tema, de lo que ocurrió con la discusión acerca de Temu, viene para hablar Natalia Ubal, y en el arranque, Nati, sobre todo para explicarnos cuál es el régimen actual de tributación que hay con respecto a las compras online. Bueno, recordemos primero que las importaciones pagan toda una serie de tributos, no solamente IVA, pagan una serie de tributos que tienen que ver con tasas consulares, costos administrativos, y se estima desde la Cámara de Comercio que se paga el 80% del precio original en tributos. Pero hay un régimen de franquicias para los particulares, o sea, tienen que ser personas físicas y tienen que ser sin fines de comercialización, que establece que se puede hacer compras en el exterior de hasta 3 envíos por año con un valor, cada uno de esos envíos, de hasta $200. Eso tiene algunas limitaciones, algunas excepciones. Por un lado, los productos que están grabados con IMESI no se pueden importar en ese régimen, que son los combustibles, el tabaco, pero también la cosmética, todos los productos de cosmética y perfumería. Y después, otra limitación tiene que ver con que hay algunos productos que precisan autorizaciones y esos tampoco se pueden importar en el régimen de franquicias o comprar, digamos, en el exterior en régimen de franquicia. Y esos son, por ejemplo, los celulares que requieren autorización de la URSSEC, todos los productos de origen animal y vegetal que requieren autorización de ganadería, ni que hablar las armas que requieren autorización de defensa, los neumáticos de industria. Es una serie de productos que están excluidos de esas franquicias. Después, si uno se pasa de esas franquicias, lo que puede hacer es importar a partir de, o comprar en el exterior a partir de lo que se llama el régimen simplificado, que significa que el monto tope se mantiene de hasta $200 en cada envío, pero podés importar o podés traer del exterior un número X de envíos, no hay límite para el número de envíos, pagando el 60% del valor de la factura. Es decir, si uno, yo decía recién lo del 80%, bueno, es un costo un poco menor en el régimen simplificado lo que se paga, pero bueno, se paga el 60% y además podés usarlo con fines de comercialización. Es decir, o sea, en el régimen simplificado sí podés comercializar eso que estás importando. Esos son como los regímenes con algunos beneficios, tanto el de franquicias como el régimen simplificado de importación, y después está el régimen general. En este contexto de normativa preexistente, Temu en el mundo entero empieza a avanzar, también empieza a ser una plataforma muy usada cada vez más, según dicen, por ejemplo, las cámaras empresariales que representan al comercio local, lo que genera determinadas preocupaciones. ¿Hay alguna medida o alguna noción de cuál es el impacto real que ha tenido Temu en el mercado uruguayo? Sí, hay una medida. Antes de eso, Martín, me quedó colgado que para la gente que le interesa, por ejemplo, comprar libros en el exterior, es el límite, que ya lo deben saber, pero el límite es mayor de $1000, no es de 200. Es bastante mayor. Es bastante mayor, sí. Y bueno, pero respecto al impacto, sí, claramente en mayo de 2024 desembarca Temu en Uruguay, y ahí, si uno compara, por ejemplo, la cantidad de paquetes que llegaban antes de Temu, eran alrededor de 50.000, y después de Temu, ya en septiembre de ese año, del año pasado, llegaron a 100.000, y en mayo de este año hubo un pico de 200.000 paquetes, es decir, se cuadruplicó la cantidad de paquetes. La Cámara de Comercio estima que se va a estabilizar en el entorno de los 150.000, 160.000 paquetes. Sería 3 veces más que lo que había antes. 3 veces más de lo que había antes, y ahí, si uno mira otras cifras, por ejemplo, qué porcentaje de este tipo de compras representan respecto a las importaciones totales en algunos rubros específicos, vemos que, por ejemplo, en juguetes, que es una de las cosas que más importa, el 17% de las importaciones se hacen bajo regímenes con tributación menor o franquicias, ¿no? El simplificado y el franquicias. Y el 10% de la vestimenta tiene que ver con la importación en ese régimen. Es decir, es un impacto importante para el sector de comercio, y bueno, y han presionado la Cámara de Comercio, se ha reunido un par de veces con el ministro de Economía y Finanzas, Odone, planteando esta situación, y sobre todo lo que se plantea es, bueno, hay como una especie de competencia desleal, entre comillas, porque los importadores pagan todos sus tributos y, por ejemplo, a través del régimen simplificado que se puede comercializar, se puede de alguna manera importar
estos productos y sobre todo a partir de la emergencia de Temu a costos muy bajos, y eso es una competencia desleal para los comerciantes, es un poco lo que se está, y los importadores, que es lo que se está alegando. La semana pasada en TV Ciudad habló la presidenta de la gremial, interpreto que afiliada a la Cámara de Comercio, que representa puntualmente a quienes tienen locales comerciales en los principales centros comerciales, digamos, de avenidas, de barrios de Montevideo, 18 de julio, tanto Centro como Cordón, 8 de octubre, Paso Molino, zona de Colón, también habló de algunos comercios de Carrasco, y hablaba de un impacto muy fuerte en jugueterías, en vestimenta y también en calzado, ¿no? En calzado. Enumeraba esos tres rubros, podríamos decir. Sí, el otro día en un programa en Séptimo Día que se abordó el tema de las compras en el exterior, Lestido mencionaba especialmente, es Julio César Lestido, es el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, mencionaba especialmente el tema calzado como uno de los factores, uno de los rubros donde había más preocupación. Está bueno señalar lo que decías de Lestido y su pertenencia a la Cámara de Comercio, porque aquí no estamos hablando necesariamente, quizá en algunos casos sí, de impactos en la industria nacional, sino en el comercio. Comercios que, esto lo agrego yo, buena parte de lo que venden ya lo venden siendo productos importados. También hay producto nacional en esos comercios, pero digo que en estos rubros de actividad también hay unos impactos que son previos, producto de las importaciones regulares, comunes, de las que antes hablaste, que a la fabricación nacional ya la venían afectando. El tema es que ahora, si se afecta el comercio, también hay ahí otras actividades económicas y muchos puestos de trabajo involucrados, ¿no? Exacto, sí, como vos decías, Martín, afecta particularmente a los importadores y a los comerciantes, no tanto a la industria nacional. Claro. Y bueno, es justamente en el medio de esta discusión que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, la semana pasada anunció la aplicación del IVA a las compras online con una serie de especificaciones, ¿no? Es decir, hay otros elementos que son parte de esa decisión. Vamos justamente a repasar características o detalles y también repercusiones, porque hubo incluso gente que impulsa desde la oposición proyectos de ley alternativos, por ejemplo. Sí, lo que anunció Odone, que lo hizo en entrevista con En Perspectiva de Radio Mundo la semana pasada, el miércoles, fue que se va a poner en la ley de presupuesto, se va a incorporar el IVA a las franquicias, que son estos envíos que hoy no tienen, como decíamos, tributos, no pagan ningún tributo y pagarían el IVA. Recordemos que el IVA es uno entre tantos tributos que se pagan, por ejemplo, en la importación. En este caso lo pagan los consumidores y es una manera como, por lo menos la argumentación del Ejecutivo es que es una manera de igualar de alguna forma lo que, el comprador paga, siempre el IVA acá, digamos, cuando compra, va a un comercio y paga el IVA, de alguna forma igualar ese tratamiento con las compras en el exterior. Ese es un poco el argumento. Se pone el IVA a estas compras. Odone creo que no tenía una cifra todavía de cuánto recaudaría eso, y después él anunció que se va a evaluar, modificar el monto recordemos que era de $200 el monto tope, quizás subiéndolo o haciendo fraccionamientos, es decir, por ejemplo, en lugar de que sean 3 envíos de 200, permitir un monto global por año de, por decir algo, 700, 800, no sé, o 600, pero que se pueda concentrar. Por ejemplo, que yo pueda pedir un envío de $600. Él no dijo montos, tampoco dijo número de envíos fraccionados, y yo estuve averiguando y por lo que me decían todavía no está resuelto. El Poder Ejecutivo está monitoreando las reacciones que tuvo a este anuncio de Odone la semana pasada y por lo que me decían todavía no está resuelto estos últimos 2 puntos que mencionamos. Ahí la reacción fue por parte, por ejemplo, del propio Lestido que mencionamos recién, de decir que no era suficiente, que era algo, pero no era suficiente, y él estaba especialmente preocupado por el hecho de que se aumentara el tope de $200, porque decía que si se aumenta el tope pueden entrar otros productos que hoy no pueden entrar por el costo que tienen. Y eso lo dejó un poco preocupado, por lo que ha manifestado públicamente en distintos medios, y después a nivel de lo que vos decías, Martín, de la opinión pública, que es un concepto que hay que ponerle muchas comillas y peros, sí. Porque ¿qué es la opinión pública? ¿Cómo se mide? Hay estrategias de medición de la opinión pública, pero en este caso simplemente estamos hablando de sensaciones y cosas que vimos en redes sociales, así que no tiene ningún grado de rigurosidad, digamos, pero sí
hubo reacciones y incluso algunos medios de comunicación hicieron notas en base a esas reacciones en redes sociales de muchos compradores muy molestos, compradores habituales en Temu, compradores en el exterior molestos con esta decisión de poner impuestos del gobierno. Además, una cosa importante, Martín, es que mencionar que después de la emergencia de Temu, antes de Temu, digamos, el nivel socioeconómico, los sectores sociales que compraban en el exterior eran muy restringidos. Hoy, con la llegada de Temu, se popularizó mucho más las compras en el exterior. Entonces afecta, digamos, a un rango mucho mayor de sectores sociales. Quizás antes estaba concentrado en un sector social como de mayor poder adquisitivo o más cercanía con las nuevas tecnologías, el que compraba en el exterior. Hoy todos los barrios de Montevideo se está comprando en el exterior y sobre todo a través de Temu. Y bueno, una cosa importante a decir también de esta medida que tomó el gobierno es que excluye a Estados Unidos, excluye las plataformas radicadas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo, que no sé si recuerdan la audiencia, se firmó, creo que fue en el segundo gobierno del Frente Amplio, puede ser. Estamos hablando Martín, del TIFA. Del TIFA, el Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones con Estados Unidos. En su momento, por lo menos a mí me pasó, que era periodista en ese momento, no entendí muy bien cuál era la utilidad, pero bueno, acá vemos que hay una disposición en ese Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones que establece que no se puede gravar este tipo de compras con Estados Unidos. Por lo tanto, todas las plataformas que están radicadas en Estados Unidos, que son muchas, quedan excluidas y por lo tanto no pagan tributo. Es casi un tributo dirigido específicamente a Temu. En realidad es interesante lo que planteas porque finalmente siempre lo mencionamos de esa forma, aunque técnicamente no es una norma redactada con el nombre de la empresa o digamos de la empresa en la cual se van a concentrar la mayor parte de las compras que pasarán a estar grabadas. Pero por lo que explicás, termina yendo el efecto hacia ahí, ¿no? Es decir, no menciona expresamente a Temu, pero es claramente por Temu, cosa que por otra parte asumen, para empezar, el presidente de la República cuando es consultado al respecto. El TIFA es el Acuerdo Marco de Comercio e Inversión, se firmó en el año 2007. 2007, en el primer gobierno del Frente Amplio. Decía hoy cuando entrábamos en el capítulo repercusiones que también en la oposición hubo alguna repercusión. Vos mencionaste, por ejemplo, lo que dijo el Estido. En la oposición yo no tengo muy claro si lo hizo antes o después de que se conocieran estas ideas del gobierno, pero el diputado del Partido Nacional, Pedro Gisoñán, impulsa un proyecto de ley, o lo presentó o está en vías de, que claro, no toma el camino de lo impositivo, sino que toma el camino de limitar las posibilidades de hacer compras, o sea, de permitir que siga habiendo compras, incluso en plataformas como Temu, pero afectando de alguna manera la cantidad que finalmente se puede comprar. Sí, lo que dice Gisdoñán, diputado del Partido Nacional, es que propone un proyecto de ley para limitar los envíos, que ahora son de 3 a 1 en las franquicias, ¿no? O sea, solamente un envío por año. Y después hay otro proyecto, Martín, que por lo que me decían, ahora voy a contar, pero ya fue archivado, que era un proyecto del diputado colorado Juan Martín Jorge, que lo presentó en esta legislatura, que era en sentido contrario, es decir, para ampliar el monto que hoy se permite del monto tope, digamos, de envíos de compras en el exterior. Y lo que me decía Julieta Sierra, que es la presidenta de la Comisión de Hacienda, es que finalmente del Senado, finalmente se terminó archivando ese proyecto de Jorge porque requería iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y claro, se entendió que no correspondía tratarlo, y entonces ese proyecto en particular no se va a tratar. No sé qué suerte va a tener el de Gisdoñán. Después también comentar, Martín, que hay los países de la región han reaccionado de distintas formas a este efecto Temu, y es decir, no es original Uruguay en relación con esto. En Argentina, por ejemplo, y han reaccionado de manera distinta, ¿no? En Argentina el gobierno de Milei lo que hizo fue establecer, en sentido contrario al gobierno uruguayo, digamos, establecer un aumento en el monto tope de los envíos, pasó de $1.000 a $3.000. Bastante lógico siendo un gobierno con políticas ultraliberales en lo económico. Sí, ¿no? Redujo aranceles, pero también es bueno saber que en Argentina las compras que están en franquicia, digamos, exentas de tributos, pagan IVA igual, ¿no? Es decir, paga IVA la compra en Argentina. Paga IVA, pero se puede comprar mucho más que acá, digamos, se puede como comprar, resumen. Exacto. Y en Brasil y en Chile se adoptó un impuesto que empieza a regir a partir de noviembre de este año, que es un IVA a las compras en el exterior, y hasta
compras de hasta $400, si no me equivoco, es el monto, van a empezar a pagar IVA y Boric dijo que, el presidente chileno dijo que bueno, era una manera de poner en igualdad de condiciones al comerciante local con estas plataformas. Y en el caso de Brasil se estableció un impuesto especial ya el año pasado a raíz de todo este fenómeno. Se estableció un impuesto en particular a las compras en el exterior de particulares. Interesante todo esto, interesante la discusión que se ha generado. Yo tengo la impresión de que incluso en los partidos políticos, no solo en el oficialismo en Uruguay, con posturas diversas, hubo reacciones incluso críticas en el Partido Nacional con la idea de Gisdonian. Es decir, hay quienes dicen en realidad el problema no está ahí, el problema está en que si se quiere ayudar al comercio local se tienen que reducir los costos que el comercio local tiene que afrontar, lo cual también puede resultar peligroso en el sentido de que a veces en esa discusión cae la cuestión salarial y no es el comercio el rubro que pague mejores salarios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, ahí lo que se está reclamando, no escuché tanto lo de los salarios, que en otras ocasiones sí lo escuchamos, pero sí se está reclamando algún tipo de beneficio a los comerciantes locales. Tampoco han sido muy específicos respecto a qué tipo de beneficio, pero se dice, en lugar de limitar las compras en el exterior, denle mayores beneficios, bajen los costos para los comerciantes locales. Es un poco el reclamo del sector. Y bueno, y respecto a la reacción de la oposición, es interesante porque hay posturas liberales, digamos, que de alguna manera uno diría, bueno, se tienen que alinear con que uno pueda comprar lo que quiera. Viva sin la pagar, libertad, carajo, claro. dijera el presidente argentino. Exacto, pero sin embargo hay una argumentación que va por el lado de decir, bueno, en realidad somos liberales, pero en este caso entendemos que Temu, como está subsidiada por el gobierno chino, está ejerciendo una especie de, entre comillas, competencia desleal con otro tipo de plataformas y con los comercios locales y con los importadores locales, y por lo tanto las reglas, el punto de partida es desigual, ¿no? Y no podemos competir en igualdad de condiciones en estas circunstancias. Entonces se argumenta por ese lado de que sería bueno establecer algún tipo de costo a estas plataformas y nuevamente bajar los costos de los comerciantes locales importadores. Y no falta quienes dan a entender que esta es una discusión más bien de clases medias, que hay sectores de la población que, por más que Temu haya ampliado las posibilidades porque es más barato lo que vende, no acceden a comprar en el exterior. De todos modos, yo creo que ahí hay un punto. Lo Pero que eso está no es claro así. que esto abarca más gente que las Sí. compras al exterior que conocíamos antes. Eso ya no es así, ya podríamos decir con bastante certeza, por lo menos por los datos. Yo estuve conversando con la gente de la Cámara de Comercio, y si uno mira, por ejemplo, la distribución territorial, no puede ver el nivel adquisitivo, pero si uno mira la distribución territorial de los envíos, está bastante democratizada en cierto sentido, o sea, está en todo el territorio, por ejemplo, en Montevideo, en todos los barrios de Montevideo, y no tanto concentrada exclusivamente en la costa como quizás estaba antes. Entonces, eso ya de que, bueno, Temu solo compran los que tienen buen poder adquisitivo o cierto nivel cultural, no es tan así. Claro, y alguien podría decir, y en los locales que están afectados por Temu trabaja mucha gente que tiene también necesidades económicas, que está en esa franja del 30.000 pesismo, por ejemplo. Entonces, bueno, digo, ahí surge otro argumento que hace que esa balanza tenga un contrapeso de la otra parte. Nos hemos colgado con la discusión porque es una discusión interesante que aparte nos conectan con discusiones que son del mundo hoy. Por ejemplo, acerca del proteccionismo, de qué márgenes hay para un esquema liberal y de qué frenos tienen que colocarse, y que están asociadas a disputas geopolíticas, te podría decir. Claro, ¿no? claro. Y vos recién mencionaste al pasar, no me quiero colgar más, pero Una más. un tema que tiene que ver con que, bueno, también se generan puestos de trabajo, hay que ver en qué condiciones, pero para todos estos envíos, ¿no? Esta cadena logística de envíos y de compras en el exterior genera puestos de trabajo. Desconozco el volumen, pero bueno, también hay que tenerlo en cuenta de que no es que solamente o destruya o perjudique, sino que también genera nuevos cadenas logísticas y nuevos puestos de trabajo. Y paquete va, paquete viene, se nos hicieron las 10:36. Interesante, Nati, muchas gracias, y te esperamos por acá con otro tema seguramente el lunes que viene. Nos vemos, Martín.